Bien, hermanos, aquí estamos un día más, aunque un poco cabizbajo de salud, pero gracias a Dios aquí estamos buscando su presencia. Amén. Yo espero que todos ustedes se sientan de la misma forma en que yo, que aunque no me siento muy bien, pues estoy aquí contento de poder estar aquí con ustedes. Ayer estuvimos hablando, ¿se acuerda alguien de lo que estuvimos hablando? Un poquito, ¿alguien puede darme detalle? Seguir a Cristo. Tener un encuentro con Dios. Tener un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios, tenemos que hacer una decisión. Exactamente. Tener un encuentro con Dios implica tomar una decisión, ya sea positiva o negativa. Aún usted crea que usted no está tomando una decisión, usted la está tomando. Básicamente yo creo que la moraleja fue lo más importante, cómo prepararnos para recibir las bendiciones de Dios. ¿Qué debemos hacer? Hoy el título del tema, como ya escucharon, es el perdón concedido y el perdón recibido. Hay un himno que a mí me llamó mucho la atención mientras estaba estudiando el tema. No sé el número, pero sí sé las palabras. Los hermanos que cantan me pueden ayudar mucho en eso. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Amén. Y es que bello es poder cantar este himno, decir que la sangre de Jesús, ese sacrificio que Él hizo hace ya tanto tiempo, puede darme perdón y puede darme un nuevo corazón. Estamos en esta semana, obviamente, aunque fue la semana pasada, pero para nosotros deberíamos enfocarnos en esto todos los días, que es recordar ese poderoso sacrificio que hizo Jesús por cada uno de ustedes y por mí. La lectura bíblica de hoy decía: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El énfasis está en el versículo número 13, que dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué triunfa sobre el juicio, hermanos? La misericordia. Y yo quiero que ustedes pongan mucha atención, porque las cosas que vamos a ver son bien conocidas. Pero cuidado, porque a veces nosotros estudiamos o leemos la Biblia, y en ocasiones, porque hay cosas que ya las hemos leído, creo que la palabra que usamos más comúnmente es no profundizamos. La dejamos como que pasar por alto. Miramos lo que está ahí, pero en realidad no lo tomamos como que es para nosotros. Y yo quiero que nosotros sepamos que cada palabra que está escrita en este libro es para nosotros. Que nadie, aunque cada uno tiene una situación específica, lo que está aquí en algún punto dado, nosotros pasamos por ello. Aquí está la historia narrada desde el principio hasta prácticamente el fin. Y todas las cosas que están aquí son hechos reales que le sucedieron a personas que nos pueden pasar a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Antes que nada, yo estoy muy contento y voy a poner estas palabras aquí por la familia Hernández, el hermano Santos y la hermana, ¿cuál es su nombre? Se me olvida. Glenda. Yo quiero que ustedes sepan que tanto yo como un grupo de hermanos de aquí individualmente de la iglesia está orando por ustedes. Y que le damos gracias a Dios de que ustedes están aquí acompañándonos. Y de verdad que Dios los bendiga. Y esperamos que hoy no sea la primera de la semana, ni la última, sino que se repita. Del mismo modo vamos a tomar un pequeño momento para tener una oración. Yo quiero que el Señor nos prepare a todos y cada uno de nosotros individualmente, como también a mí, para poder expresar su palabra. Así es que inclinemos nuestros rostros así como estamos y oremos. Padre de infinita misericordia, Señor, queremos agradecerte el privilegio que tú nos has permitido, Señor, venir aquí. Te pido, Señor, por esta congregación que está aquí frente a ti, en tu presencia, Señor. Ellos han hecho un sacrificio de venir aquí a escuchar tu palabra hoy. Permite que lo que escuchemos de ti, Señor,
transforme nuestros corazones, que nos vayamos llenos de tu Santo Espíritu y que podamos ponerlo en práctica, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sabemos que Jesús, en una ocasión, le preguntaron que cómo debían orar. Y Él le enseñó diciendo: cuando ustedes oren, oren de esta manera. Y hoy en día sabemos que millones de personas, si no a diario, por lo menos cada cierto tiempo, recitan las palabras prácticamente en un formato que se ha dado. Nosotros no necesariamente hacemos eso porque sabemos que eso fue una oración modelo, que no fue algo que nosotros debíamos hacer todos los días. E incluso las oraciones más grandes en la Biblia no tienen una trayectoria igual a otra. Por ejemplo, Jesús dijo: cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, por así seguir. Pero la oración quizá más grande de Jesús que nosotros que estudiamos la Biblia conocemos es la que está registrada en el capítulo 17 de Juan. Y Él no repite las mismas palabras. Pero hay algo en el Padre Nuestro que a mí me llama mucho la atención. Y que yo estoy casi convencido que el 90 o el 95% de las personas que recitan esto quizás lo hacen por costumbre, que no necesariamente analizamos las palabras que dice. Al final dice una palabra bien grande. Dice: perdona, Señor, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos enfocamos en que, yo voy a decir el Padre Nuestro, bla, 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 pero en realidad no ponemos énfasis en eso. Esta parte es bien interesante. Dice: perdona, Señor, nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Por qué yo quiero hablar de esto? El título es bien claro. Dice: el perdón concedido y el perdón recibido. Nosotros ya hemos recibido un perdón. Se hizo una obra por nosotros, perdonando a nosotros nuestros pecados. Pero ese perdón es condicional. Ese perdón que no lo recibimos por méritos propios tiene una condición, y es que debemos perdonar a nuestros hermanos sus ofensas. Ahora, nosotros hemos creado un hábito humanamente que decimos, y yo estoy seguro que ustedes han escuchado estas palabras: yo perdono, pero yo no olvido. Entonces, ¿qué perdón es ese? Y es que yo no digo que tiene nada de malo que usted se proteja, que usted, como dicen en inglés, que usted ponga la línea, que usted sepa hasta dónde puede llegar o hasta dónde usted le va a permitir a la otra persona llegar. Pero en el momento en el que usted y un hermano suyo tuvieron un conflicto y eran en un entonces así y ya son así, ya sabemos que hay un conflicto. Y hacemos las cosas demasiado reales o muy obvias para que nos demos cuenta de que hay una indiferencia. Y yo quiero decirles que donde hay indiferencia no existe el perdón. Las cosas están supuestas a ser borrón y cuenta nueva. ¿Me doy a entender? Las cosas deben ser: no, es que ya yo no le tengo confianza a fulano. Es que no debe ser así. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Marcos. Me permiten un momento, mi Biblia tiene un zipper. Vayamos al libro de Marcos. Vayamos al capítulo 11. Marcos capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 26 y 27. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. 25 y 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Yo me voy a detener aquí un momento. ¿Cuántos de nosotros oramos a Dios? Yo me imagino que todos. Y yo voy a hacer esta pregunta, usted se la responde individualmente. ¿En cuántas de esas oraciones ha dicho usted: yo perdono, Señor, a mis deudores? Por lo regular, y voy a hablar por mí mismo, yo oro, ¿right? Y yo digo: Padre, bueno, ahorita mismo hice el ejemplo, yo no dije que perdonara a ninguno de mis hermanos, ¿sí o no? Aquí nos está diciendo: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y si alguien tiene algo en contra tuya. Versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos entonces a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, que es prácticamente lo mismo. Y vamos a leer el versículos 14 y 15. Y nos da prácticamente el mismo consejo. Cuando lo tengan, digan amén. Les pido disculpas, hermanos, por favor. Dice el 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuán grave es el asunto? ¿Quién de nosotros puede llegar al cielo si no recibe el perdón? Ninguno, ¿verdad que no? Ahora yo quiero hablar un poquito sobre lo grande que es el menospreciar a algunos de nuestros hermanos, ya sea porque nos hayan hecho algo. Nosotros debemos de verdad sacar de nuestra vida, como hablamos ayer, toda clase de inmundicia, y la indiferencia es una de ellas. Vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 14. Vamos a leer los versículos 11 al 13. Y yo quiero que pongan mucha atención. Romanos capítulo 14, versículos 11 al 13. ¿Puedo leer? Dice la palabra de Dios: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué dará cada uno de nosotros? ¿Será que vamos a dar cuenta de si perdonamos o no perdonamos? Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidid no poner ¿qué cosa? U ocasión de caer. ¿Cuántas personas no se sienten ofendidos, se sienten tristes por la indiferencia? Cometieron un error, está bien. ¿Hay una razón? Sí la hay. ¿La vamos a usar en contra del hermano? Yo me acuerdo que la palabra en los evangelios dice que para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como niños. Y ya todos nosotros sabemos qué significa eso. El niño, cuando está pequeño, usted le da una pela, como decimos allá en Santo Domingo, y a los 2 o 3 minutos viene papi, 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 se le olvida. Pues nosotros también debemos olvidar las ofensas de nuestros hermanos. En una iglesia donde no exista el perdón, nunca va a haber comunión. Y en donde no hay comunión, obviamente no hay unidad. Y donde no hay unidad, ya no es el cuerpo de Cristo. Es como si mutiláramos el cuerpo por parte, el brazo por un lado, la pierna por el otro. Y la iglesia de Dios está supuesta a ser ¿cuántas? ¿3? ¿No es? Una.
Mateo 18:7. Mateo capítulo 18, versículo 7. Cuando lo tengan todos, digan amén. ¿Puedo leer? Para los hermanos que tienen la Biblia amarilla, los que están usando la Biblia amarilla, se encuentra en la página 709. El versículo dice: ay del mundo, ¿por qué? Porque han de venir los tropiezos. Pero ¿qué sigue diciendo? Ay de aquel, o sea, ay del hombre por el cual venga el tropiezo. ¿No es eso prácticamente la misma exhortación que nos está haciendo Romanos, el versículo 13? Así que ya no nos juzguemos más. Ya no digamos me ofendió. Ya no digamos me hirió. Dijo, hizo algo que me molestó. No se disculpó contigo. Perdónalo. Cuando ores a Dios, perdónalo. Muéstrale a Dios que al igual que Él, tú sientes misericordia y la vas a poner en práctica con tu hermano. ¿Me doy a entender? Yo sé que lo que estoy hablando es difícil, porque humanamente, como dije ayer, no hay nada bueno en el corazón del hombre. Nosotros somos seres egoístas. Nosotros somos seres donde reina la maldad. Y cuánto nos gusta poner en práctica las cosas cuando alguien se equivoca. Y si no es el cuchicheo, es que me cae mal. Pueden buscar el libro de Juan capítulo 8. Yo no lo voy a leer, yo lo voy a decir de cabeza. Ustedes ya todos saben la historia. La mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. La mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Casualmente ella fue llevada ante la presencia de Dios, de Jesús. Y sabemos lo que querían los fariseos con eso, ¿verdad que sí? Pero Jesús se inclina, se dobla las rodillas, se aplasta, decimos allá en Santo Domingo, y empieza a escribir en tierra todos los pecados de los que estaban acusando a la mujer, ¿sí o no? Ahora, la ley de Moisés decía que el que fuera encontrado en el acto de adulterio debía morir a pedrada, ¿sí o no? Eso decía la ley. Y sabemos muy bien, y lo hemos estado estudiando ante esta semana, que Jesús cumplió la ley. Mateo 5:17, no piensen que he venido a abolir a la ley o a los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. ¿Sí o no? ¿Lo dice la palabra? ¿Qué dijo Jesús entonces a todos los que estaban ahí? El que esté libre de pecado. ¿Había uno ahí que podía lanzar la piedra? Sí, había uno, estaba Cristo. Humanos no había ninguno, pero había uno que podía lanzar la piedra. Cristo podía lanzar la piedra. La pregunta es, ¿la lanzó? ¿Por qué no la lanzó, hermana? Porque no la condenó. Captamos el punto. Veamos a dónde llegamos. ¿Qué mostró Cristo en ese momento? Misericordia. Usted no puede esperar que Dios tenga misericordia de usted. Yo no puedo esperar que Dios tenga misericordia de mí si yo no le muestro misericordia a mi prójimo. Porque eso es lo que dice el mandamiento más grande de todos, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién jamás hirió a su propia carne? Dice la palabra. Yo voy a dar unas cuantas citas. Quiero 1, 2, 3, 4 valientes que me lean estos versos. Éxodo 34:6. El primero que diga yo, lo tiene. El hermano
García. Números 14, 18. La hermana ya, por favor. Salmos 86, 5. Nilcia. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, verso 32. ¿Un valiente? ¿Alguien se anima? El pastor. Oh. Efesios capítulo 4, versículo 32. Mientras que yo voy a buscar otro por aquí. Voy a buscar el libro de Colosenses. Éxodo 34, 6. Noten que el concepto de muchas personas allá afuera es que Dios en el Antiguo Testamento era un ser cruel, un ser perverso. Honestamente, una de las razones por la cual yo hoy estoy aquí es que yo conocí el Evangelio tratando de convencer a mi hermano de que él lo que estaba diciendo en ese entonces era erróneo, de que Dios era un ser injusto, que había matado tanta gente, que esto y que el otro. Y establecimos a través de los años una diferencia. Dios supuestamente, nada más hay uno, dicen ellos, ¿right? Supuestamente. Para nosotros sabemos seguramente que solamente hay un Dios. Pero entonces hay una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. ¿Ustedes quieren saber lo que dice el Viejo Testamento de Dios? Lea, hermano, Éxodo 34, 6. Y dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. ¿Ustedes oyeron las palabras? Misericordioso dice, ¿verdad que sí? Perdonador, tardo para la ira, grande en misericordia. Números 14, 18. Dice: el Señor es lento para airarse y grande en amor, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Aquí tenemos el énfasis de Dios como un ser justo, que castiga la maldad, pero que es un Dios de amor y que ¿qué hace? Perdona. Próxima cita, Salmos 86, 5. Dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Bueno, perdonador y grande en misericordia. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora escuchen. Nos está haciendo un llamado a que en la misma forma en la que Cristo nos perdonó, que así nosotros también perdonemos a nuestros hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes están captando el mensaje? Escuchen lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Tiene importancia la misericordia? No les escucho, digan amén. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No es lo mismo decir que una persona es paciente a que es tardo para la ira. Es lo mismo, ¿no? Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma forma que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la misma forma en la que Cristo perdonó, ¿qué debemos nosotros hacer?
Pero nosotros muchas veces recitamos el versículo, creo que Juan capítulo 13, versículo 15. Ejemplo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagan. Pedro también escribió sobre lo mismo, porque Cristo nos dio ejemplo. Cristo perdonó. Y nosotros debemos hacer lo mismo. En Mateo capítulo 18 encontramos la parábola del siervo despiadado. Esta sí la voy a leer porque quiero que definamos bien los detalles que tiene. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. En la Biblia amarilla para Melvin, no sé si la hermana y el hermano allá la tienen, está en la página 710. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos, por favor. ¿Puedo leer? Aquí está Jesús hablando y diciendo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba, diciendo, o sea, lo instigaba, lo atacaba con palabras. Le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él dijo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Cuánto nos cuál es la palabra? Se entristecerán los ángeles cuando nosotros no perdonamos la deuda de nuestros hermanos. ¿Qué cuenta van ellos a dar de nosotros a Dios? Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo tenemos que perdonar, hermanos? Y cuando perdonamos de corazón, ¿todavía va a existir la indiferencia? ¿Ustedes ven a dónde está el problema humanamente? Sí perdonamos, pero yo no la quiero en mi casa. Es verdad, eso es lo que sucede. Así perdonamos, pero yo no me mezclo con fulana porque fulano es bueno para la lengua. Así decimos claramente. No en realidad perdonamos, sino que empezamos a divulgar los defectos de la otra persona. Hermanos, Jesús no guardó rencor. Jesús perdonó. Y su autobiografía, que fue el Antiguo Testamento, dice que él llamó a su pueblo y le dijo: ven y estemos a cuenta. Aunque tus pecados sean negros como la rama, vendrán a ser blancos como la nieve. En el libro de Lucas dice: sean ustedes misericordiosos, así como vuestro Padre Celestial es que Jesús, los que les clavaron en la cruz, estaba pidiendo por ellos, diciendo: Señor, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Mas sin embargo lo tenían traspasado, colgado de un madero. Y a nosotros, por el hecho de que cualquier cosita ya estamos heridos hasta el punto de que no queremos saber de fulano, no queremos a fulana cerca de nosotros, simplemente no se puede. Hermanos, nosotros no podemos perdonar por nuestra voluntad, por nuestra fuerza. ¿Aprendimos eso, sí o no, ayer? Ninguna persona puede vencer el pecado por voluntad propia, ¿verdad que sí? Necesitamos ayuda. Y solo por Jesús nosotros podemos tener ese carácter misericordioso para que podamos perdonar a nuestros deudores sus deudas. Solamente Jesús puede transformar nuestros corazones. Y Él lo prometió. Esto no es invento mío ni de nadie. Él prometió en su palabra, dijo que lo iba a hacer. Vayamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Thank you, mi amor, por el agua. Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer los versículos 26 y 27. ¿Puedo leer? Dice: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Pero ¿qué hay que hacer para recibir esto? Hay que venir a Jesús. Humanamente no podemos vencer el pecado. Hay que venir a Jesús para que Él entonces ponga en nosotros su espíritu y nos dé las fuerzas necesarias para vencer lo que tenemos aquí. Dios prometió cambiarnos, darnos un corazón nuevo, pero hay una condición. Vayamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. ¿Puede Dios hacer todas las cosas que hemos hablado? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Dice: mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares, ¿de qué? Yo no sé si aquí hay alguien que tiene problemas. ¿Quieres buscar al Señor? ¿Quieres encontrarlo? Búscalo de todo corazón y de toda tu alma, y lo encontrarás. Si quieren entenderlo más detalladamente, vayan a Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, versículos 12 y 13. ¿Puedo leer? Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo vamos a encontrar a Dios entonces? Hermanos, ya se nos fue el tiempo, pero tengo algo aquí que no me gustaría irme sin leérselo. ¿Puedo leerlo rapidito? Tengo su permiso. Yo no pude
hacerlo mejor sino que escribirlo, porque las palabras son un poco profundas y se me hace más fácil escribirlo y luego leerlo. Dice: perdonar no puede significar, para que no confundamos, que nuestra disposición perdonadora gana para nosotros el perdón divino. No quiero que confundamos eso, ¿ok? El hecho de que yo perdone a una persona no significa que yo tengo el perdón de Dios, pero sí tengo que hacerlo. Porque el negarle el perdón a otra persona es negármelo a mí mismo. ¿Me doy a entender? El perdón de nuestras deudas no está basado en nuestros méritos, sino en los de Cristo que nos son aplicados. Por medio de su sangre derramada, nosotros obtenemos el perdón, no por ninguna obra de nosotros. En eso estamos claros, ¿verdad que sí? Cristo no está diciendo que nuestra disposición a perdonar merezca el perdón divino, sino que nuestra negativa a perdonar nos descalifica para ser perdonados. Las dos cosas pueden parecer iguales, pero no lo son. Esto se ve muy claramente en la parábola de los dos deudores, que ya la leímos. Allí la moraleja es la misma. Si no perdonamos de corazón a cada uno de nuestros hermanos, seremos entregados sin misericordia al castigo de nuestra ofensa, que nuestras ofensas merecen. ¿Qué fue lo que dijo la lectura bíblica? Voy a leerla de nuevo, el versículo número 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. ¿Me doy a entender? Pero lo significativo es que el rey de la parábola perdona las deudas de su siervo antes de que éste muestre su disposición o indisposición a perdonar a sus siervos. ¿Obró Jesús la obra del perdón cuando murió? Sí lo hizo. Pero eso fue mucho antes de que yo naciera. El perdón del rey se basa solo en su propia compasión y generosidad. Fue después, al tratar mal al siervo de su deudor, cuando el rey rectificó su decisión y le denegó el perdón. Jesús ya obró la obra del perdón para todos y cada uno de nosotros. Pero él, si tú no perdonas a tu hermano, ¿qué hará? ¿Te va a perdonar las deudas? Por otro lado, y en última instancia, mucho más importante, la persona que no sabe perdonar delata que no conoce en su vida la realidad de la obra de la gracia de Dios. Cuando recibimos el perdón de Dios es en virtud de la obra salvadora de Cristo, pero esa obra nos la apropiamos siempre por la fe, y la fe debe ir acompañada por el arrepentimiento y la misericordia hacia los demás. El que se niega a perdonar se cierra las puertas de los cielos en su propia cara. Ningún espíritu no perdonador entrará en los cielos. No importa qué se nos haya hecho, debemos perdonar completamente, para siempre y de corazón. Amén. Digan amén de nuevo todos. Amén. Y por último, hay 7 razones para perdonar. Número 1, Dios así lo ordena. La venganza es de Él y no de nosotros. Mía es la venganza, dice el Señor. Número 2, debemos seguir el ejemplo de Cristo mismo. Y ya hablamos de que Cristo perdonó incluso a los que los clavaron en la cruz, o que pidió perdón por ellos. Número 3, no podemos ser perdonados a menos que perdonemos como se ha demostrado. Quien nos injurió necesita nuestra compasión y amor. Le debemos este amor. Eso nos dice Romanos 13:8 y Mateo 5:44. Número 5, guardar rencor y planear una venganza no solo es malo, sino también necio, porque nos priva de la fortaleza que necesitamos para el trabajo efectivo. Deberíamos mirar hacia adelante. Filipenses 2:13. Número 6, perdonar a los demás nos impartirá paz de corazón, paz de mente, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y número 7 y última, Dios será
glorificado si perdonamos a nuestros deudores, lo que debiera ser nuestra meta en todo lo que emprendemos. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Glorificar el nombre de Dios debe ser la meta de todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Yo les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie. Y yo no sé si hay algo en el corazón de alguno de ustedes. No es mi intención poner el dedo, como decimos. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para ayudarnos. Pero si tú quieres, si tú necesitas la fuerza y el valor para perdonar a cualquier familiar, incluso a un hermano de la iglesia, a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano o tu hermana de sangre, ven a los pies de Jesús y recibe de Él la fortaleza que necesitas para aplicar misericordia, para mostrar la misericordia con tu prójimo. Jesús prometió que Él nos iba a dar su Santo Espíritu y que Él nos enseñaría todas las cosas. Juan capítulo 14, versículos 16 y 26. Él prometió que Él iba a poner en nosotros un corazón de carne y que nos iba a arrancar este corazón de piedra que humanamente tenemos. La pregunta es, ¿tú quieres recibir esa bendición? Amén. ¿Solamente 3 personas quieren recibir esa bendición? Amén. ¿Cuántos quieren recibir la bendición? Amén. Ahora sí. Ahora sí. Gloria a Dios por eso. Pero más allá, ¿cuántos de ustedes se atreven a pasar aquí al frente? ¿Cuántos de ustedes se atreven no a mostrar que ustedes tienen nada en contra de nadie, sino a buscar la presencia de Dios en sus corazones para que Dios derrame su Santo Espíritu en ustedes? ¿Cuántos quieren pasar aquí adelante? ¿Cuántos quieren venir y pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza que necesitamos para vencer las pruebas, para vencer el pecado, para que Él nos libre de toda maldad? Arranquemos de nuestro corazón esa parte oscura que tenemos, esas tinieblas, y podamos darle espacio a Dios para que obre su obra de redención en nuestros corazones. Yo le doy gracias a Dios porque ustedes todos vinieron. Yo le doy gloria a Dios porque esto toma fortaleza. Y solamente si Dios lo pone en sus corazones de verdad, ustedes pueden venir aquí. Yo quiero que ustedes tengan esto en claro. Si queremos recibir las bendiciones de Dios, tenemos que actuar de la misma forma contra nuestro prójimo. No podemos decir amo al prójimo y no actuar como tal. Debemos en realidad ser misericordiosos, dar el perdón del corazón, y cuando perdonamos de corazón no vamos a guardar más rencor en nuestra mente, no vamos a estar pensando más en las cosas que pasaron, las vamos a tirar al fondo del mar con 2 tremendos chacos que pesan 2 toneladas, que se bajen al fondo, que no suban más. Nombre de Jesús. Amén. ¿Vamos a hacer eso? Amén. Entonces yo le voy a pedir que oremos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Padre Todopoderoso, aquí está tu pueblo, Padre, implorando, Señor, tu Santo Espíritu, implorando, Señor, que tú nos des fortaleza, oh Padre, para que podamos recibir de ti ese Espíritu perdonador, Señor, que podamos mostrar misericordia con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, que por medio de esa misericordia mostrada, Señor, que haya unión en la familia, en la familia de Cristo, que es la iglesia, que haya unidad en todos nosotros, en nuestros corazones, que podamos, Señor, ser tardos para la ira, y que, como tú dices, Señor, si nos airamos, que no pequemos. Perdona, Señor, nuestras ofensas, porque ahora yo declaro en el nombre de Cristo que todos y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes perdonamos a nuestros deudores. Perdona, Señor, porque humanamente
Necesitamos tu ayuda. Y por eso estamos aquí ante tu presencia, Señor, implorándote que tú nos des la fuerza de voluntad que necesitamos. Hoy al irnos a nuestros hogares, Señor, pedimos que tú nos bendigas y que nos ayudes de verdad, Señor, a que podamos perdonar a nosotros mismos también, porque no podemos perdonar a nadie si no podemos perdonarnos nosotros. Bendícenos, Señor, y llévanos con bien a nuestros hogares, y que las palabras que tú nos has dado hoy, Señor, se queden en nuestros corazones. Amén. Y que pueda cada uno de nosotros aplicarla con nuestro hermano. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén. Dios les bendiga, hermanos.